Bueno, estamos con el doctor Nicolás Buonomo y vamos a hablar de algo que parece que va de la mano. Sobrepeso y dolor, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Bien, todo bien. Bien, sobrepeso y dolor. Habíamos Ah, estado como mencionando algunas cosas, pero... ahí va. Hoy es la continuación Exacto. es el segundo programa. Sí, habíamos estado hablando inclusive de algunos estudios que vinculaban al sobrepeso o a la obesidad con la inflamación continua, una inflamación crónica que todos. Habíamos estado hablando también del aumento del índice de cintura-cadera, que se da más en la mujer, por eso lo vinculábamos a la lumbalgia, el dolor lumbar. Hoy vamos a hablar, eso siempre hablando generalidades y sin hablar las vinculaciones que tiene, por ejemplo, con la diabetes, con otras enfermedades metabólicas, ¿no? Un síndrome plurimetabólico. En este caso, ya no vamos a hablar tanto de la parte más de inflamación crónica, sino que vamos a hablar de la parte más mecánica. ¿Qué pasa con el sobrepeso o la obesidad con nuestras rodillas, con nuestra cadera, con nuestros tobillos, con nuestros pies, con nuestras piernas? O sea, un poco más la parte mecánica. Entonces, para eso podríamos imaginarnos que andamos con un bebé todo el día, por ejemplo, de 10 kilos, si estuviésemos 10 kilos gordos, y más allá de la incomodidad o de los brazos o con una mochila colgada, ¿qué es lo que nos pasa? Nos empieza a doler todo, la espalda, la columna, todo bárbaro. Pero ¿qué pasa? Nuestro peso, nuestro cuerpo, aparte que aguanta la fuerza de gravedad que nos dirige hacia el centro de la Tierra, al llegar a la pelvis se divide en dos. ¿Tá? 50% para un miembro, el izquierdo por ejemplo, y 50% del peso para el miembro derecho. Ahí va bajando y al llegar al pie se vuelve a dividir ese peso en aproximadamente el 60% del peso. Se va para el talón, o sea, para el calcaño, 55-60, y un 40% del peso en ese mismo pie se divide 40% se divide en el antepié, se va para el antepié. Y después se divide en cada dedo. También llevándose el alus del dedo gordo un poco más, un mayor porcentaje. Eso en todas las condiciones y en bipedestación, parado en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa cuando caminamos, por ejemplo? ¿Qué pasa con musculaturas o músculos? Por ejemplo, que también lo hemos hablado en nuestros programas acá, con el músculo, por ejemplo, el glúteo medio. Un músculo que en cada paso hace una fuerza tensional que equivale a 4 veces nuestro peso. ¿Qué pasa cuando lo sobrecargamos con algunos kilitos o algunos kilos o muchos kilos de más? También tiene una implicancia. ¿Y qué pasa cuando, como todos, no estamos tan bien nivelados ni equilibrados? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos pie plano, que también lo hemos hablado, o pie cabo, que somos la mayoría, o una tendencia al valgo o al varo, o caminamos pronando, entonces, ¿qué pasa con nuestro peso? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y bueno, más allá de esa sobrecarga de cada miembro, de cada músculo, de cada hueso, y de que, bueno, en los pies se notan callosidades, que también tiene que ver con la forma del pie y donde tenemos mayor descarga, empieza a pasar que empieza a aparecer procesos artrósicos donde bueno, no deberían de haber, o sí haber, porque la artrosis también tiene que ver con la edad, después podemos hablar de eso también, pero no solo con la edad, digo, el movimiento, las descargas también influyen. Entonces, también hablamos en alguna oportunidad de las rodillas, por ejemplo. Rodilla que tiene una articulación donde interviene el fémur y la tibia, y donde yo empiece a ponerle más peso, el espacio interarticular empieza a disminuir. Entonces, todo eso también tiene un componente sobre nuestro cuerpo. O sea que estar con un poco de sobrepeso o con muchos kilos de más hace que todos nos duela un poquito más. Cosas que además lo podemos ir agravando un poco más para hacer mala onda del todo.
Y decimos que la masa muscular se va perdiendo con la edad. Todos, y por más musculoso, por más entrenamiento que tengamos, a medida que van pasando los años, vamos perdiendo masa muscular. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya es una condición. La resistencia pasa. También empieza pero aparte, si yo te doy así sea una hojita y te digo, mantenela acá en este lugar, sí, los primeros minutos o segundos no pasa nada, pero después esa hojita empieza, o la mano sola te empieza Solo a la pesar, mano, claro. te empieza a matar. Entonces, ¿qué pasa? Es un combo de cosas, ¿tá? O sea, la biomecánica, ni que hablar si tenemos dismetría, que también podemos hablar más adelante qué es, alguna pierna más corta, sea funcional o no, sea estructural esa dismetría, o sea, el miembro es realmente más corto o se comporta como si fuera corto al ser funcional, o sea, funciona como si fuera más corto, aunque realmente no lo fuera, también hace sobrecarga en lugares diferentes. Entonces, toda esa maquinaria, nuestro cuerpo empieza a sentir algunos dolores que en condiciones naturales no lo sentiríamos. También sumado a que con sobrepeso, como hablamos la otra vez, o con obesidad, después de pasado los 30-35 puntos de índice de masa corporal, sufrimos 254 veces más dolor que una persona, o un 254%, perdón, más dolor que una persona en su normopeso. Entonces, es un combo que también tiene otro agravante más, y es que con sobrepeso, si salimos a hacer deporte, castigamos más las articulaciones. Claro, es aquello que hablamos del círculo vicioso, aquel que se genera. Exacto. De que si estoy como con sobrepeso, me cuesta mucho más hacer ejercicio, que si no hago ejercicio sigo con el sobrepeso, y se empieza a generar como un círculo vicioso del cual uno le es muy difícil salir. Exacto. Pero aparte, me duele. Y como me duele, no me muevo. Claro. Y como somos movimiento, tenemos que movernos, y si no nos movemos, nos vamos, aumentando ese sobrepeso o esa obesidad, y a su vez van aumentando los dolores. Entonces, la obesidad también está vinculada no solo por esa inflamación crónica que hablábamos la otra vez, con el dolor de todo el cuerpo. Por sí sola hace doler todo un poco más, pero también por la sobrecarga de las cosas que nos sostienen y que nos aguantan y que nos permiten trasladarnos. Ni que hablar que también está aumentado las chances o las probabilidades de que yo sufra un esguince, pasan algunas otras cosas, que desciendan los metatarsos, por ejemplo, y sobre todo, yo que sé, una mujer que use un tacón un poquito alto, no es lo mismo, más allá que el taco puede hacer deformar un poco el pie, tampoco, o sea, tiene más chances y aparte le pongo más peso de los que debería de tener. O sea que el peso está, por muchas razones, vinculado con una mayor cantidad de dolor, sobre todo en las partes que nos sostienen el cuerpo, y que nos permiten la movilidad. Vos me decías lo de un bebé continuamente, cuando uno va a hacer las compras y carga con algunos pesos los bidones de agua. Son 6 kilos. Son 6 kilos. Y de repente llevas 2 bidones de agua y no podés con eso. Y realmente 12 kilos arriba los tiene cualquiera y los llevamos y cómo se siente. Sí, por supuesto. Intentar cargar 4 bidones de agua, de repente que son 20 kilos, 24 kilos, o sea, que casi que no podemos. Entiendo que sea la mano, el dolor y todo eso, pero como el cuerpo de a kilo parece que no lo siente porque está distribuido, pero en realidad lo está sintiendo y lo está sintiendo mucho. Lo está sintiendo, y como hablábamos la otra vez, también para parte, que hay otra cosa que no dije, pero la pelvis también tiene cierta inclinación, y eso también está siendo sobrecargada por el sobrepeso. Y ni que hablar si tenemos algunos trastornos, yo que sé, rectificación lumbar, una espondilolistesia o la espondilolisis, que también lo hemos hablado acá. Todo eso influye, o sea, una condición más para tratar de mantenernos en normopeso, ¿no? Claro. Y más en estos días donde también, con la pandemia y esto que está de moda, también se ha visto que estar un poco con sobrepeso, somos más castigados. Claro, es que realmente todos lo que o sea, el trabajo en
en casa hace también que uno esté más horas sentado, Ahí que va. no tenga, bueno, como ese, pero hablando de un comentario de algo que vi el otro día que me pareció súper interesante, una mujer joven que la vi en las redes y que empezó sentada, o sea, hacer su ejercicio sentada, y está ahí como todo el seguimiento de ella sentada, empezó solamente moviendo los brazos. Ujú. Y el esfuerzo que le generaba era una persona con mucho sobrepeso, ¿no? Yo pienso que yo capaz que, no sé, pero capaz que 180 kilos, o sea, mucho sobrepeso. Y no se, casi no se movía. Y empezó como a mover los brazos nada más y a hacer movimientos que vos decís, esto que uno gesticula, con esos movimientos después logró pararse. O sea, porque uno ve el sobrepeso, no sé, yo digo, sí, estoy gorda, no sé, que tengo 20 kilos más o 15 kilos más, pero realmente el sobrepeso uno después queda como enganchado en eso y que de lo que no puede salir, de lo que es como un esclavo que lo atrapa y que qué difícil es. Yo veía a esa persona sentada moviendo sus brazos y digo, no se podía parar, recién a no sé cuántos meses se pudo parar para poder mover los pies, hacer un movimiento de pies, o sea, también teniendo como mucho cuidado, ¿no? No Sí, fue que sí, se puso sí, a correr sí. por la Rambla, o No, no, sea, por no supuesto. sé ni qué país era en realidad, pero me pareció súper importante decir eso, que de repente si estamos un poco excedidos, o sea, buscarle la vuelta a la cosa para... Lo que pasa que una cosa lleva a la otra, como siempre decimos esto del círculo vicioso, y también, ¿no? Después n- no nos movemos también, o por el dolor, o porque ya no, es una cuestión de hábitos, Claro, hábitos saludables exactamente, o exacto. hábitos no Sí, tan sí, saludables. exactamente. Gracias, doctor, No, como gracias a ti. siempre.